Lo que vimos en las clases anteriores respecto de las cuestiones de cambio en psicoterapia reflejan algunos puntos que es importante tener en cuenta, obviamente, en cualquier contexto en psicoterapia, pero particularmente en estos sistemas en los cuales las restricciones temporales de recursos son máximas. ¿Sí? Entonces, lo que estuvimos viendo en la clase anterior esencialmente es que hay una cantidad de cosas que uno puede hacer para favorecer el cambio en psicoterapia. Una de las cuestiones básicas que se desprende de esos criterios, que es uno de los temas importantes de este curso, es que en psicoterapia nosotros no podemos dar por sentado la motivación de los clientes, de los pacientes. ¿Sí? Y que en ciertas poblaciones un punto central va a ser trabajar con la motivación para el cambio. ¿Sí? Y esto es un punto importante respecto a que se relaciona con otra cuestión de modo bastante directo, que es el tipo de cobertura de los problemas de salud mental. Por una serie de razones, la cobertura en salud mental es relativamente despareja. Ustedes vieron que hay una cierta cobertura para cierto tipo de trastornos y después tenemos otros trastornos como los trastornos del espectro autista o los trastornos alimentarios, ¿sí? O la obesidad y la patología adictiva, los trastornos por abuso o dependencia de sustancias que tienen coberturas distintas, ¿sí? Donde en realidad para nosotros, desde el punto de vista, por ahí con la excepción de la obesidad, uno podría decir, bueno, son problemas de salud mental, ¿sí? No hay mucha razón para que tengan planes de cobertura diferentes, ¿sí? Pero en parte eso es así porque por grupos de gente que ha hecho, digamos, como reclamos en el sentido de que eso esté cubierto, entonces han conseguido algún tipo de legislación específica y entonces el sistema está como un poco emparchado. En ese sentido coexisten distintos tipos de coberturas para patologías que en el fondo son todas patologías mentales. ¿Sí? No estoy cuestionando lo que reciben los pacientes, digamos, los familiares de los pacientes. Lo que estoy diciendo es que la génesis de eso no fue todo un sistema planificado de una vez, sino que fueron como agregados a cosas que ya existían. El agregado está bien, pero en algún momento uno tendría que hacer como una revisión global de eso, ¿sí? Y tratar de tener una cosa un poco más homogénea, porque es cierto que en Argentina, si ustedes tienen un determinado diagnóstico, pueden tener mucha más cobertura que si tienen otro diagnóstico. Esto no es un problema solamente de Argentina, esto pasa en muchos lugares. De hecho, una de las cosas que yo les comenté, creo, en la primera clase, que en Estados Unidos, si ustedes tienen síndrome de fatiga crónica como diagnóstico, es probable que tengan mucha más atención que si tienen el diagnóstico de depresión mayor. Y esa es una de las razones por las cuales el síndrome de fatiga crónica como diagnóstico está inflado en Estados Unidos. Se sospecha que muchas veces los profesionales dan ese diagnóstico, no porque mientan, sino porque no es difícil que el paciente deprimido lo cumpla y de esa manera le garantizan una mejor cobertura. Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. El punto de la motivación se da claramente en dos poblaciones que acabo de mencionar, por lo menos en las que me voy a enfocar en esta clase, que son las personas que tienen abuso de sustancias y trastornos alimentarios. Sí. Una de las cuestiones básicas que uno podría decir, como contenido básico de esta clase, es los pacientes con ese tipo de problemas normalmente necesitan que uno incluya en la intervención algún tipo de dispositivo para generar motivación para el cambio y mantener motivación para el cambio. De hecho, esto lo mencionamos un poco en clases anteriores. El trabajo de Miller y Rolling, por ejemplo, para incrementar la motivación de la gente para el cambio, desarrollar motivación para el cambio en personas con abuso de sustancias, es muy conocido, se lo conoce como entrevista motivacional. O, por ejemplo, el paso en el tratamiento de Fairbairn, hay un paso específico en el tratamiento de Christopher Fairbairn para los trastornos alimentarios, donde se discute la motivación para el cambio. Entonces,
Primera regla básica, nosotros no podemos dar por sentado la motivación del paciente para cambiar. Yo lo decía al estilo del modelo Prohaska, Norcross y Clemente, pero con cualquier modelo nosotros tenemos que asumir que hay pacientes que tienen alta motivación para cambiar y otros que no. En general los pacientes con trastorno de ansiedad tienen una alta motivación para cambiar, ¿sí? Por lo menos hasta que le explicamos cómo se cambia. Mencionamos la palabra exposición, baja un poco la motivación, pero en general son pacientes que están bastante motivados para cambiar. Pacientes que tienen problemas de ansiedad sin mayor complejidad, en general son los pacientes más sencillos para los terapeutas porque tienen una alta motivación para el cambio. ¿Sí? Ahora, como dice el modelo de Prohaska, de Clemente y Norcross, la gente muchas veces ni siquiera percibe que tiene un problema. Esos pacientes son mucho más difíciles de abordar si llegan a la psicoterapia, en realidad por indicación de otra persona. Entonces, una de las mejores maneras de perder el tiempo es intentar estrategias de cambio con pacientes que no tienen mayor motivación. ¿Sí? La regla, como dicen todos los principios, es tratar de construir la motivación primero, ¿sí? Y aplicar las estrategias de cambio después. ¿Sí? Con muchos pacientes no hay que hacer eso porque ya vienen con mucha motivación. ¿Sí? Pero, volviendo a un ejemplo que acabo de dar, una de las cosas que uno tiene que pensar es cómo mantiene la motivación de un paciente que tiene un trastorno de ansiedad cuando tiene que vender la exposición. ¿Cuál sería alguna manera de mantener la motivación? Los beneficios. Sí, esa es una manera, no es la más potente, pero... Las desventajas. Que no tiene que continuar con eso. Lo que vos estás planteando es no sería tanto la desventaja, es lo que se llama cierta desesperanza respecto de, bueno, si dentro de un año seguimos con lo mismo, ¿dónde estamos? Digamos? Esa es la estrategia por, digamos, realmente no tenés mucha opción. Linehan dice esto, digamos, ¿no? Sos libre de hacer el tratamiento, pero a su vez no tenés opción, porque tal como venís. Sí. Pero hay una que es más básica, que es que los pacientes vean los resultados de la exposición. Sí. Entonces, siempre que sea posible, ustedes tienen que tratar de mostrar los hechos concretos. Porque no hay nada más convincente que la experiencia. Lo que pasa es que hay un montón de situaciones en las cuales la consecuencia inmediata no es muy fácil de ver. Por ejemplo, en trastornos alimentarios es muy difícil mostrar consecuencias inmediatas. Por ejemplo, vieron que los experimentos conductuales en los trastornos alimentarios son complicados de hacer, porque como los cambios en el peso, por ejemplo, son relativamente lentos, por más que la persona aplique la estrategia adaptativa, no ve los beneficios inmediatamente. En cambio, los trastornos de ansiedad sí. La persona hace exposición, puede quedarse rápidamente sorprendida con los resultados de la exposición. Una de las razones por las cuales es más fácil atender a los pacientes con trastornos de ansiedad es porque los efectos de los tratamientos son más rápidos también. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con la medicación antidepresiva. Los antidepresivos no son muy populares, los ansiolíticos son hiperpopulares. ¿A qué se debe esa diferencia? Los ansiolíticos hacen efecto en minutos y los antidepresivos hacen efecto en semanas. ¿Sí? Desde el punto de vista terapéutico son mejores los antidepresivos. ¿Sí? Pero los seres humanos adoramos los resultados inmediatos y tenemos serias dificultades para pensar en el mediano plazo, a pesar de que somos el único bicho que logra hacerlo. Sí. El hecho de que logremos hacerlo no quiere decir que sea nuestra mayor virtud, digamos. Entonces, punto importante sobre estos pacientes. Primero, dos o tres cositas sobre eso. Cierto componente de motivación para el cambio es importante. Voy a repasar lo que vimos de Miller y Rolig, que lo estaba buscando en castellano, pero lamentablemente no. Lo que comentamos de entrevista motivacional, sí. Tratamos de, como dicen Rolig y Miller,
explorar y resolver la ambivalencia frente al cambio. Punto importante entonces, la gente suele ser ambivalente frente al cambio. Tampoco es que necesariamente no quieran cambiar en absoluto. ¿Sí? Entonces, la ambivalencia frente al cambio es completamente razonable. Una de las cosas que tiene que hacer el terapeuta es ayudar a resolver esa ambivalencia. Un camino, puede ser que, no sé si lo mencionaron recién, pero es un camino bastante simple, en la psicoeducación. Es proveer información. Rápidamente, porque esto ya lo vimos, la motivación del paciente es crítica para el cambio, la motivación es una cuestión dinámica más que estática, y una de las cosas que influye en la motivación es el comportamiento terapéutico. Entonces, siempre citamos el video ese del sketch cómico del terapeuta de obra social. Una de las cosas típicas que se ve en ese video es cómo la motivación del terapeuta puede ser una piedra pómez, digamos, o puede ser un obstáculo enorme para que el tratamiento funcione. ¿Sí? Entonces, si estos pacientes perciben en algún momento la desmotivación del terapeuta, eso tiene un impacto muy fuerte en el tratamiento. Y hay pacientes que tienen un comportamiento aversivo a lo largo de bastante tiempo y con mucha facilidad van a producir desmotivación del terapeuta. ¿Sí? Paciente con trastorno de personalidad, característicamente pueden hacer eso. Estos dispositivos no son los mejores para los pacientes con trastorno de personalidad. La realidad es que los pacientes con trastorno de personalidad tienen que tener dispositivos específicos. ¿Sí? No es que no los haya en absoluto, pero en la mayoría de los sistemas estos no hay dispositivos específicos. Y lo ideal es que los haya. Menciono esto además porque justamente los pacientes con trastornos alimentarios muchas veces tienen problemas de personalidad, está asociado a problemas de personalidad y muchas veces, la mayoría de las veces, el abuso de sustancia está asociado a problemas de personalidad. Por lo menos el abuso de sustancia realmente complejo. ¿Sí? Bueno, uno de los factores básicos que incrementan la motivación, esto lo hemos conversado, es la alianza terapéutica. En estos contextos, ustedes lo que tienen que, a lo que tienen que sobreponerse es bastante obvio y es importante. Lo hemos conversado otras veces, pero haciendo una síntesis. Primero, el paciente no viene a ustedes específicamente eligiéndolos personalmente. ¿Sí? El paciente puede tener prejuicios acerca de las características de los terapeutas que trabajan en estos sistemas. ¿Sí? La forma en la que el paciente llega puede ser justamente el mejor diseño para que no haya el más mínimo efecto placebo. Sí. Si uno tuviera que diseñar algo que no resulte seductor o que no dé, digamos, para la idealización, es el procedimiento por el cual un paciente normalmente llega, ¿sí?, en estos sistemas. ¿Sí? Porque en general la pregunta es dónde usted vive, ¿sí?, y la elección tiene que ver con el horario y la geografía, en general casi nada que ver con el terapeuta. Entonces, si uno tuviera que diseñar alguna cosa que no apunte a la idealización, claramente esta lo logra. ¿Sí? O la edad de los terapeutas. Que la gente tiende a asumir que los terapeutas grandes son mejores que los terapeutas jóvenes. ¿Sí? Sin darse cuenta de que los terapeutas malos también envejecen. No es una garantía. ¿Sí? Como decía una vez, estábamos charlando sobre el tema que los hombres se tiñen y todo eso, yo decía, de ninguna manera yo no me puedo teñir porque si no inmediatamente puedo ganar menos, digamos. Entonces, vieron que hay como una suposición de que la vejez en esto hace a la sabiduría. Pero esa suposición es interesante, porque fíjense que porque la gente no piensa que esto involucre tecnología, no piensan que la gente grande puede tener más dificultades para reconciliarse con tecnología más moderna. ¿Sí? Que vieron que si ustedes van a comprar una aplicación o algo de software, no quieren que lo reciba una persona de mi edad. ¿Sí? Entonces, pero este es uno de los supuestos, digamos. ¿Sí? Entonces, es muy importante identificar primero todo aquello que pueda hacer a la ambivalencia respecto del cambio, preguntar todas estas cosas, ¿sí?, y tratar de ganar tiempo. Y la mejor manera de que los pacientes piensen que nosotros realmente nos dedicamos es dedicándonos de forma genuina. Esto no se puede actuar, hay que hacerlo. ¿Sí? Esto lo hemos mencionado, voy a pasar al tema rápidamente, pero
hagan preguntas abiertas, traten de no hacer preguntas tipo interrogatorio, porque eso no favorece la conversación. ¿Sí? Tratar de empatizar verbalmente con el paciente, es decir, hablando un poco, no solamente pensando empáticamente. ¿Sí? Comunicar eso al paciente. Validar, es decir, comunicar todas las veces que sea necesario y posible que aquello que el paciente dice tiene sentido en el contexto de su vida, en el momento presente. ¿Sí? Escuchar con cuidado y reflexionar acerca de lo que nos dice el paciente. Esto parece una obviedad, pero no es tan obvio cuando son las 8 de la noche y uno va por el paciente 15. Sí, porque vieron que cuando uno está en la facultad, en la carrera de grado, todos los alumnos de grado creen que van a tener 2 pacientes por día. Sí. Entonces, describir estas habilidades a las 2 de la tarde es una cosa, ¿sí? Sobre todo si no almorzaron mucho. Describir estas habilidades a las 7 es completamente diferente. ¿Sí? Vieron que en general, además, si uno está en estos sistemas, es muy probable, no necesariamente así, pero es muy probable que no tenga justamente un montón de gente para atender, porque el sistema te manda un montón de gente. ¿Sí? Los sistemas además tienden a preferir terapeutas bastante ocupados y no un montón de gente con un pacientito o 2. Por razones obvias, la fidelización del terapeuta es mayor y una vez que encuentran a alguno que los deja contento, tienden a emplear más a ese que a alguien que no conoce. Bueno, esto también lo hemos conversado simplemente para repasar, digamos, algunas de las cosas típicas que hacían los terapeutas sistémicos, que son muy sensatas, es ver qué se hizo antes para cambiar y sobre todo lo que no funcionó, para no repetir eso. Mira que hay una regla en psicoterapia que dice si algo no funciona, hágalo más frecuentemente, porque hay una tradición fuerte en nuestra profesión respecto de insistir con cosas que no funcionan. Pedirle al paciente feedback, pedirle al paciente explícitamente que nos dé su opinión sobre el proceso terapéutico, sobre la forma en que lo estamos atendiendo, su expectativa, cómo piensan que van las cosas, si es probable que cambie o que no cambie. Y por último, lo que habíamos charlado sobre los ejercicios de ventajas y desventajas, no voy a insistir en esto, pero sí lo que yo les comentaba, punto importante, diferenciar, como hacen Milner y Rodlik, una cosa es cuán importante creo yo que es cambiar y otra cosa es qué tan seguro estoy de lograrlo. Eso es importante diferenciarlo, porque en general la gente está muy de acuerdo en que todo lo que queremos hacer es importante. ¿Sí? El tema es que eso en general no es igual a cuán confiados estamos respecto de poder alcanzar ese cambio. ¿Cómo que las personas, por ejemplo, que consumen sustancias te digan que sería importante dejar de consumir? Eso no significa que estén muy convencidos de poder hacerlo. ¿Qué se les puede responder ante esa situación? No, lo primero que tenés que identificar es eso, porque ese es uno de los factores típicos de ambivalencia. ¿Para qué voy a intentar hacer algo que yo creo que no puedo hacer? Entonces, claro, pero si vos ya lo identificás a ese tema. A mí me pasa en mi experiencia, pero con un paciente muy distímico. Está totalmente desmotivado, con fobia social extrema, creo que hay una personalidad también ahí. Sí, ese es el combo de McDonald's. Claro. Distimia, fobia social, trastorno habitativo de la personalidad. Totalmente desmotivado y yo no sé qué hacer, lo voy a supervisar en la práctica. Con ese diagnóstico no podría estar motivado. Uno no tiene gente distímica, crónicamente deprimida con entusiasmo. ¿Sí? Lo que vos tenés que es dejar de esperar pacientes con esas características, porque ¿sí? Linehan, lo primero que te diría, tenés que aceptar a los pacientes como son, porque lo ideal sería que las personas con depresión tuvieran una gran motivación, con lo cual vos decís, bueno, tenés los síntomas, pero al menos tenés la disposición anímica ideal para librarte de esos síntomas. ¿Sí? Pero en general, los países que necesitan grandes reconstrucciones son pobres. Mirá Haití. Le pasó el huracán a un país que no tiene ni cómo empezar a resolverlo. Normalmente la circunstancia es así. ¿Sí? Viste que el huracán en Estados Unidos, mucho no te enterás. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Mira, lo primero es no desesperanzarte vos. Lo segundo es pensar cómo instilás esperanza en un paciente así. Tenés un montón de maneras. Voy a contestarte brevemente para dar ejemplo a la clase. Primero,
fíjate qué se hizo antes y no hagas nada de lo que no funcionó. En general, los pacientes como los que vos describís tienen una larga historia de tratamientos inadecuados. En general han visto terapeutas muy optimistas. Sí. ¿Se entiende el punto? Entonces, lo primero que tenés que ver es, con ese tipo de pacientes, es que es muy probable que haya tenido estrategias farmacológicas solas. Eso en general mucho no funciona con esos pacientes, funciona un poco. En general han tenido psicoterapia sola y psicoterapias con formatos que tenían muy poca chance de funcionar. Entonces muchas veces esas personas están desesperanzadas porque tienen un montón de razones para estar desesperanzadas. Yo suelo decirle a mis pacientes que si uno tiene cáncer y se baña todos los días con dentífrico, uno no debería esperar curarse. Entonces, lo que tenés que ver es si los intentos de tratamiento alguna vez tuvieron una chance seria de funcionar. ¿Sí? Esa es una. La segunda es revisar la evidencia sobre los tratamientos. ¿Sí? La tercera es el diseño. Porque si tenés un paciente que en realidad requiere un tratamiento muy complejo y lo estás atendiendo en el conteo de 10 o 15 sesiones, el problema es que el paciente tiene un problema que no es para ese contexto, el problema es lo que le estás ofreciendo, no es tanto el paciente. ¿Sí? Y en todo caso vos tendrás que ajustar tus expectativas a lo que podés ofrecer. ¿Sí? Después, usar algún tipo de protocolo, algún tipo de abordaje que sea específico para esos pacientes, no una generalidad. ¿Sí? Después explicarle al paciente que lo que él espera no importa demasiado porque su capacidad de predecir el futuro en general es bastante limitada. ¿Sí? Usa el ejemplo que yo siempre uso, la gente se casa con mucho entusiasmo y se divorcia a la mitad. Entonces, evidentemente el entusiasmo no predice los resultados. La negatividad tampoco predice los resultados. El problema es que si el paciente sobre su experiencia terapéutica tiene resultados muy negativos, también hay que reconocerle porque ¿por qué tendría esperanza? ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Entonces, argumentos tenés un montón. Pero uno se tiene que preguntar también, sinceramente, si uno tiene chance de hacer algo distinto con un paciente de esa complejidad. Necesitas un montón de supervisión, entrenamiento específico y eso. Bueno, pero entonces el problema es que la desesperanza del paciente es bastante razonable. ¿Sí? Entonces lo que tenés que vos, en lo posible, es combatir todo lo que dependa de vos que haga que la desesperanza del paciente sea razonable. No siempre podemos ayudar a la gente. ¿Sí? Pero uno tiene que hacer un esfuerzo lo más grande posible, ¿viste? O todo lo necesario para que eso tienda a funcionar. Y si no, ser muy cauto respecto de lo que se puede esperar. Te cuento brevemente una persona que estoy viendo ahora que tiene como 16 años de psicoterapia encima, 20 años de psicoterapia encima. Uno de los problemas que tiene es la historia de psicoterapia que tiene. Entonces, vieron las cosas típicas de los pacientes, me cuenta 200 millones de dificultades y yo me centro un poco en lo que me dice del insomnio. ¿Sí? Entonces ella me dice razonablemente que el insomnio es probablemente el más pequeño de sus problemas. Yo le digo que sí, que efectivamente tiene razón, pero ya que me lo comentó y que se puede hacer algo al respecto, hagamos algo al respecto del insomnio. ¿Por qué yo estratégicamente elegí eso? Porque sé que es probable que eso lo podamos cambiar rápido. De hecho, me dijo 10 días después que estaba durmiendo muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, el punto? Entonces, si yo tengo cierta eficacia, puedo construir una alianza terapéutica sobre la base de eso para los problemas más difíciles. Hace unos días volvió y me dijo que había tenido 3 días que no podía dormir, que se había derrumbado todo. Cuando me cuenta la situación, resulta que otro de sus problemas había reaparecido, un problema con alguien de la familia, el problema era muy grave. ¿Sí? Entonces yo me reía y le decía, usted no tiene un problema de insomnio, usted lo que tiene es un problema de ambición. Usted quiere tener ese problema y además dormir bien. ¿Sí? O sea, como muy difícil. ¿Sí? Entonces, un punto que vos ves ahí es, primero, tratar de resolver aquello que puedas resolver, porque eso consolida la alianza terapéutica. La gente a veces cree que vos tenés que tener la alianza terapéutica primero y los resultados después. Una de las cosas que más consolida la alianza terapéutica es tener algún resultado al principio. Suponete, yo trabajaba con un chico con ansiedad social y lo convencí de hacer un ejercicio de exposición, fue a bailar y terminó levantándose una chica. Ese no deja la terapia por un tiempo largo. Sí. Eso consolida claramente, digamos.
la alianza terapéutica. ¿Sí? Lo que sí tenés que tener en cuenta un montón de recursos que vas a tener que aplicar para tener una alianza antes de tener resultados, porque no siempre tenés resultados. Y eso. Pero una de las cosas que vos podrías tratar es cómo combatís la desesperanza con este hombre. Por ejemplo, haciendo un análisis objetivo de las razones para tener esperanza o no tenerla, cosa que quizás nunca nadie hizo con él. ¿Sí? En vez de hacer la cosa típica que hace todo el mundo, que es reasegurarle y decirle que todo va a andar bien cuando todo anda mal. ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que te dice que la Argentina le va a ir bien, pero no tiene un peso en peso. Fácil ser optimista si tenés la plata en Suiza. Entonces, lo que la paciente mira mucho es eso. Sí, como dicen los americanos, si tu dinero está donde está tu boca. Entonces, con esos pacientes tenés que evitar toda cosa de desesperanza hueca y de reaseguro porque es contraproducente. En general, los pacientes con esas características se enojan con los terapeutas cuando intentan hacer eso. Yo de hecho tenía un paciente con esas características, no exactamente, pero iba un terapeuta gestáltico, siempre cuento la anécdota, esto fue hace un montón de años. Y el terapeuta gestáltico siempre le abría la puerta y le sonreía, le decía buenas tardes, ¿cómo está? Y le decía el nombre, qué sé yo. Hasta que un día abrió la puerta, le sonríe y este se enojó y dice estoy harto de vos y tu estúpida sonrisa, etcétera, etcétera. Y se terminó el tratamiento. Por eso conviene preguntar. Por ejemplo, ¿a usted le molesta que yo sonríe? Es que evidentemente sí. Ahí tenés un terapeuta que hace siempre lo mismo sin fijarse que con ese paciente claramente no estaba funcionando. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le ladre al paciente? No, nadie está diciendo eso. Pero si vos sonreís y no preguntás cómo está la cosa, tu sonrisa puede ser inadecuada. Aunque tengas la mejor voluntad, tenés un conflicto con el paciente que no estás detectando. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de pacientes con abuso de sustancias. Problemas de personalidad, etcétera, etcétera. Algunas reglas básicas. Los pacientes que tienen abuso de sustancias, los pacientes que tienen problemas de trastornos de la alimentación severos, en general tienen problemas de personalidad, o si ustedes quieren, tienen fallas bastante básicas, en general en la regulación emocional. O, si ustedes quieren, asociadamente fallas en la regulación conductual. Para citar ejemplos clásicos. Ustedes vieron que muchos atracones de comida se deben a que las personas hacen dietas exageradamente estrictas. ¿Sí? Una persona, para desarrollar un trastorno alimentario, normalmente tiene una serie de características. Una de ellas es sobrevalorar el impacto del peso y la figura corporal en el autoconcepto y eligen en respuesta a esa preocupación excesiva por el peso corporal, la figura corporal y la definición del autoconcepto en términos de eso, responden con estrategias compensatorias que normalmente son disparatadas. Hacen dietas extremas y como no tienen mucha idea de cómo está diseñado el ser humano porque no participaron en eso, ¿sí?, ignoran que hacen dieta de una manera que termina gatillando un mecanismo evolutivo que hace que cuando te encuentres con comida arrases con todo lo que encontrás. ¿Sí? Esos atracones están determinados por la dieta estricta, exagerada, y en principio los podemos tener todos. Cualquier persona que esté expuesta a ese tipo de dieta puede tener un atracón, solo que eso va a ser un trastorno alimentario en el caso de que la comida esté disponible. Si yo soy un prisionero de guerra, también tengo el problema con el atracón. No, seriamente pasa esto, de hecho cuando en la Segunda Guerra Mundial se liberaban campos, a la gente se le alimentaba con cautela porque podían tener consecuencias serias si se mandaban un atracón después de no haber comido durante 2 años, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa respuesta la podemos tener todos. Lo que pasa es que trastornos alimentarios por definición tiene que ser en un contexto donde haya comida. Si no hay comida no es un trastorno alimentario. Ahora bien,
Hay otros trastornos, hay otros atracones que están gatillados por problemas de regulación emocional, como la comida produce una mejora, comer y beber produce un impacto favorable en las emociones. La gente que tiene problemas serios de regulación emocional tiende a utilizar la comida de modo problemático como estrategia de regulación emocional. Nosotros también usamos la comida de esa manera, pero no de modo problemático. Esto es, cuando queremos celebrar algo porque estamos contentos, en general hacemos una comida especial, ¿sí? Y bebida especial, ejemplo clásico, Rosh Hashanah, Navidad, fiesta de graduación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahí la estamos usando para convertir una emoción positiva en una emoción muy positiva. Estamos simplemente regulando emociones positivas para arriba. Eso en general no trae demasiado problema. Ahora, ¿por qué voy a esto? Bueno, una serie de cosas. Con pacientes complejos, en particular, es indispensable una buena conceptualización de caso. Una de las cosas que uno se tiene que preguntar después de la conceptualización es esto que yo te decía, si en el contexto en el que estás trabajando, qué es lo que le puedes ofrecer al paciente, si podés resolver todo o tenés que ir a un objetivo modesto. Tomemos el ejemplo del atracón. Ahí ustedes ven, la conducta es la misma, pero la causa del atracón y la función que cumple el atracón son distintas. En el segundo caso, el atracón está cumpliendo la función de regular la emoción negativa. ¿Sí? Esto en inglés se llama comfort eating, digamos, cuando la gente tiene... Comfort eating no es necesariamente un atracón, se llama cuando la gente come algo para impactar sobre las emociones. Y cuando la gente tiene problemas realmente importantes de regulación emocional, es bastante probable que tenga problemas en la forma en la que come. A lo que voy es a lo siguiente. Tenemos que hacer una conceptualización para ver si el atracón es la consecuencia de un problema de regulación emocional importante. El blanco del tratamiento debería ir sobre todo a la de regulación emocional. Ese tipo de atracones no se va a regular tanto con el hecho de que restablezcamos una forma normal de comer. Mientras que el primer tipo de atracones se va a restablecer muy rápidamente. Si la persona empieza a comer de modo regular, razonablemente con intervalos de 4 horas sin picotear en el medio, ¿sí? El primer tipo de atracones desaparece rápidamente. Los que están motivados por la dieta sumamente estricta. En cambio, enseñarle al paciente a regular las emociones para que no utilice la comida o la sustancia es una cosa sensiblemente más compleja. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Bueno, una de las razones es que este tipo de pacientes van a requerir tratamientos que les enseñen un montón de habilidades. En general, habilidades de regulación emocional, pero no solamente. En principio básico, no hay huecos conductuales. Si uno quiere sacar una conducta problemática, va a tener que poner en su lugar otra conducta que no sea problemática. ¿Sí? Si los atracones están como forma problemática de regulación emocional, vamos a tener que enseñarle al paciente otra forma de regular emociones, porque no vamos a poder cancelar la regulación emocional. ¿Qué quiere decir conceptualizar? Por ejemplo, tomando tu caso para decir 2 o 3 cositas sobre eso ya que estamos. Yo podría preguntarme qué función cumple la desesperanza. ¿Sí? Si quiero hacer un análisis conductual de eso. Y esos pensamientos en general, la función que cumplen es evitativa. Si yo soy pesimista respecto del futuro, mi ilusión, esto no funciona así, pero la ilusión es que yo de esa manera cuando enfrente lo negativo no voy a sufrir tanto.
En segundo lugar, por lo tanto tiene una función protectora, perdón, ¿sí? La desesperanza. ¿Sí? En segundo lugar, justifica mi inacción. Entonces también me libera de tener que hacer cosas que yo puedo encontrar como muy amenazantes. Entonces vos podés empezar explicándole al paciente la parte protectora de la desesperanza. ¿Sí? Y también, por eso yo decía, validar el hecho de que han pasado un montón de cosas que justifican la desesperanza. ¿Sí? El tema es que el paciente por ahí no tiene toda la información. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando trabajamos con abuso de sustancias, los protocolos en general están centrados sobre el tipo de sustancia porque cada sustancia va a determinar consecuencias biológicas diferentes. ¿Sí? Pero en general, el mecanismo compartido por todos los problemas de abuso de sustancias son las fallas en la regulación emocional. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes miran el abuso de sustancias, miran los trastornos alimentarios, se van a encontrar con un montón de cosas. Primero con un montón de, por ahí, gente con factores de riesgo para trastornos alimentarios, pero sin trastornos alimentarios. Si ustedes miran la población juvenil de Argentina, particularmente las mujeres, van a ver que los factores de riesgo afectan a una proporción muy grande de la población. Y la investigación muestra que la población normal y la población clínica en trastornos alimentarios en Argentina están muy cerquita. Entonces, lo que ustedes ven es un degradé desde factores de riesgo hasta cuadros muy severos. En los sistemas gerenciados se van a encontrar con un montón de pacientes con severidades distintas. Los pacientes que tienen cuadros más severos, como anorexia nerviosa, obviamente normalmente terminan en instituciones que se dedican específicamente a eso, porque eso requiere un terapeuta con un alto nivel de especialización. Pero ustedes se van a encontrar con un montón de pacientes que puedan tener trastorno alimentario no especificado, ¿sí? O factores de riesgo. ¿Sí? Con el abuso de sustancias pasa lo mismo, sobre todo ahora en Argentina. Hemos tenido una intensa campaña estatal, entonces ahora realmente prácticamente toda la población consume. ¿Sí? Se ha convertido en un derecho de todo el mundo. Sí, yo que atiendo hace una cantidad de años importante, porque me recibí a los 14. En realidad les puedo decir sinceramente que la frecuencia del comentario acerca de que la gente consume algo ha cambiado notablemente. Sí. Yo me acuerdo cuando leí la primera vez los datos del libro de Beck, Newman y Liz sobre el tema de adicciones, que decía que más o menos la mitad de las consultas en Estados Unidos involucraban algo de sustancias, yo decía qué barbaridad. Sí. Y en día eso es muy frecuente, la Argentina no está en una situación como muy distinta. Entonces, una vez más, vamos a tener un montón de pacientes que tengan consumo y no necesariamente todos van a tener que ir al centro altamente especializado en adicciones. Sí. Entonces, una de las cosas que van a tener que decidir en conceptualización o en la derivación, tal vez ustedes no, a lo mejor el admisor, pero una de las cosas típicas que pasan es que hay cierto punto de corte en el cual los pacientes más graves van a instituciones específicas, pero eso no hace que ustedes no vean nunca pacientes con este tipo de problemas. ¿Se entiende el punto? Cada vez es más frecuente que uno vea pacientes que tienen problemas de abuso de sustancias, por ahí no demasiado severos, pero que los tienen. ¿Sí? Yo tengo un tratamiento, por ejemplo, en estos momentos de una persona que viene porque quiere consumir menos, lo cual siempre es un problema, porque siempre es más fácil que el paciente deje de consumir o que consuma todo el tiempo, pero consumir menos en general es un objetivo problemático. Pero bueno, eso está lejos de ser un paciente raro, digamos. Entonces,
Si no lo hace el admisor y lo hacen ustedes, ustedes tienen que conocer cuál es la política de la institución respecto a dónde está el punto de corte, qué tipo de pacientes pueden atender ustedes en los consultorios y qué tipo de pacientes tienen que derivar. Eso puede no coincidir con lo que ustedes preferirían o con la evidencia científica o con lo que fuere, pero es importante saber eso. Porque hace 20 años uno podía decir, bueno, no, si el paciente tiene alguna adicción, eso no lo atendemos. Eso hoy en día no es realista, ¿sí? Dependiendo de la severidad. Entonces, volviendo a estas cuestiones y eso, lo que uno tendría que conocer, como yo les decía, es al menos ciertas cuestiones básicas de los protocolos de las sustancias más típicas que la gente puede consumir sin ser un caso tan grave. El tabaco es un ejemplo típico. Muchísima gente que quiere dejar de fumar, ¿sí? En general, dejar de fumar es una cosa que la gente tiende a hacer en lugares que se dedican específicamente a eso, ¿sí? Pero obviamente que hay programas de cesación tabáquica, ¿sí? Hay ciertas premisas básicas que uno tiene que conocer sobre estas cosas. En general, la idea de hacer menos algo no es una buena idea, es bastante mejor dejar de hacer las cosas por completo, ¿sí? Y otra típica es la marihuana y otra típica es el alcohol. En general, es común que los pacientes más graves tiendan a minimizar los problemas y entonces tiendan a considerarse a sí mismos como pacientes que están en el sector de problemas menores. Pero a lo que voy es, lo primero que necesitan saber es cuál es la política respecto de estos pacientes, bajo qué condiciones un paciente, porque ustedes no pueden mandar a un centro especializado a alguien que fumó marihuana una vez al año, ¿sí? Así que no lo van a tomar. Lo que necesitan saber es eso, cuál es el criterio, digamos, en particular. Y el otro criterio es si la persona cumple los criterios para un trastorno alimentario, ¿sí? O simplemente tiene factores de riesgo. El punto gris ahí es el trastorno alimentario no especificado, ¿sí? Intervenciones que pueden utilizar. Hay una cosa bastante buena que es el libro de Fairbairn, Cómo superar el trastorno por atracón, como psicoeducación. ¿Cómo se escribe? Fairbairn. Christopher. Y si quieren ver la información del centro de él, quieren bajarse materiales, pueden ir acá. Es el Centro de Investigación de los Trastornos Alimentarios y la Obesidad. Obesidad se separa porque vieron que la obesidad no es un trastorno alimentario, es un problema con la alimentación, pero no es lo mismo que un trastorno alimentario. Tiene un montón de... Parece de una manera burda, la obesidad es un poco más médica, digamos. De todos modos, Fairbairn y otros colegas han desarrollado un protocolo de terapia cognitivo-conductual para obesidad, que tiene dos grupos de habilidades, las habilidades para bajar de peso y las habilidades para mantener el peso bajo. Entonces, las habilidades que se aprenden en estos tratamientos en gran medida involucran habilidades de regulación emocional que pueden tener distinta extensión en función de los niveles de dificultad que tenga la persona. Les cuento un ejemplo clásico. Este paciente, que tiene un problema relativamente simple, me cuenta que fuma marihuana cada vez que quiere relajarse. El problema es que eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Es que la marihuana está en el lugar de las estrategias de relajación. ¿Por qué pasa eso? Porque es potente. Un paciente que además en general es bastante impaciente, ¿sí?, ve la ventaja de una sustancia que produce el efecto rápidamente. La razón por la cual quiere dejar es porque hay otros efectos negativos
que no le divierten tanto. O sea, cuando ve las ventajas y desventajas, no le cierra tanto la idea del consumo continuo. Ahí te ven una cuestión de ambivalencia. Entonces, una de las cosas que te lleva a favorecer el cambio es insistir mucho en la ambivalencia. ¿Qué es lo que genera ambivalencia? Por ejemplo, la sensación de embotamiento a la mañana del día siguiente, porque la marihuana en general la fuma, o la fumaba, digamos, cuando volvía a trabajar, como modo de relajarse. ¿Qué podés hacer a cambio? Enseñarle otras estrategias para relajarse. ¿Qué dificultades vas a tener? Probablemente no sean, sobre todo al principio, tan potentes como la marihuana. Sí. ¿Qué otra estrategia podría aplicarse? ¿Se les ocurre alguna otra? Hay una que es muy buena con esos pacientes que tienen problemas, sobre todo relativamente sencillos, es el cambio de contexto, tratar de evitar los contextos en los cuales habitualmente consumen. Si la persona fuma marihuana en un determinado lugar de la casa, a una determinada hora, una de las maneras de reducir la probabilidad es evitando ese contexto, poniendo una conducta incompatible. Otra opción puede ser, por ejemplo, que no lleven plata. Sí, lo que pasa es que eso en general es una cosa que vos vas a utilizar con pacientes que tienen muy poco control de sí mismos, ¿sí? Y que en general están en una circunstancia tal, por tener ese poco control, que disponer de efectivo es una amenaza, digamos, grande. Pero es para pacientes con problemas más severos. Depende, pueden ser varios pacientes que dicen fumo para relajarme. Yo tengo un par que fuman para relajarse. Depende de dónde se sostiene ese relax o a veces que se quiere evitar. Porque se dicen a sí mismos relax, pero no siempre es, a veces más evitativo. Claro, por supuesto, sí. Por eso, lo primero que ustedes tienen que hacer es conceptualizar la conducta, claro, y ver qué función está cumpliendo. Claro. Sí. Puede ser, si es relax, puedes enseñar técnicas de relajación, pero si en realidad estás evitando hacer un contacto emocional. No, para nada, no, claro, eso es un defecto de regulación emocional, claramente vas a tener que enseñar cosas bastante más complejas que meramente. No, yo estoy hablando de un paciente bastante simple, sí, pero muy ambivalente respecto de dejar por completo, porque le parece que es como, viste, la gente que no deja de tomar alcohol por completo porque le divierte tomar alcohol con la comida o lo que fuera. Sí, también si fuma frecuentemente, pensar, y puede ser una persona muy intelectual o con determinadas ambiciones, y pensar todo lo nocivo que genera a nivel intelectual la marihuana también puede ser un... La gente en general te dice que la marihuana no hace nada, digamos, el narcotráfico se ocupa de que la gente tenga esos pensamientos que minimizan, digamos, eso se repite hasta el hartazgo, la idea de que la marihuana no hace nada. Y la verdad es que después de los 27 años la marihuana no tiene un impacto tan negativo, no es tremenda, sigue teniendo impacto negativo, el problema grande es en la adolescencia. Es mejor no fumarla, evidentemente. Yo la otra estrategia que utilizo es que traten de no colaborar con el narcotráfico, que es el delito organizado, que en general es una estrategia de índole ética. ¿Sí? Eso obviamente no lo puedes usar tanto con pacientes que tengan problemas serios, porque lo que vas a terminar es más culpabilizándolo que otra cosa, pero un paciente que tiene un consumo social, ¿viste? Como ir al circo romano. Yo no digo que no era entretenido ver los leones morfándose a los cristianos, no quiero juzgar a los romanos, no tenían televisión, no tenían, qué sé yo, Netflix, la gente se tiene que entretener, pero viste que si lo miras desde un punto de vista compasivo decís sí, pero viste no está del todo bien. Podemos jugar al ludo, podemos hacer otras cosas, ¿viste? En vez de que la gente muera comida por leones, digamos, En general, viste que la gente se queja de la inseguridad en la Argentina, pero todos siguen comprando marihuana, siguen comprando cocaína. Para pacientes que tienen problemas menores, eso en un punto te puede funcionar porque tienen mayor control sobre la propia conducta. Yo creo que de hecho la diferencia entre abuso y dependencia es el grado de control. ¿Sí? Por lo que estás contando es algo que es absolutamente indispensable cuando los pacientes tienen poco control, y cuando no tienen absolutamente nada de control lo tienen que tener internado en una comunidad o en algún dispositivo donde el control sea externo, porque si no, no hay manera. Sí. Pero una de las cosas que hay que tratar de hacer es dejar que la gente deje de naturalizar el consumo, y una de las maneras que la gente deje de naturalizarlo es hacerle entender que está colaborando con una industria siniestra.
respuesta bueno, yo no voy a modificar semejante industria, digamos. Sí, pero eso es una cognición con la que tenés que trabajar. O tiene sus propias plantas. Ah, si tiene sus propias plantas, a ver, no le puedes hacer ese reproche, digamos. Por eso. No, está bien, pero el Yo paciente... conozco gente que dice, no, bueno, pero yo no que no establezco nada. los nombres, los tengo mi propia domicilios. planta. Sí, está bien. A ver, ahí no le jorobás la vida a nadie, etcétera, etcétera. Voy a discutir, etcétera. Sí. Ahora, no, muchísima gente que yo conozco lo que te dicen es en realidad me lo da un amigo, o sea, el que comete el delito es el otro. Pero esas creencias de lo que vos contás es una manera de minimizar. La moral es responsabilidad del otro, ¿entendés? Es decir, tenemos que construir una comunidad mejor, pero yo lo delego en el resto. Eso como los reyes de España que pagaban a gente para que rezara por la inmortalidad de su alma. ¿Viste? Es un cristianismo un poco raro eso, que es por bondad por delegación. O si yo le digo a ustedes, bueno, a ver, vamos a hacer la clase interactiva, entonces en vez de dar la clase, los pongo a ustedes a trabajar y a hacer esos trabajos en equipo, cosa típica. Entonces, si te lo dice eso el paciente, igual te está diciendo una cantidad de cosas. Puede ser que no sea el foco del tratamiento, ¿sí? Pero te dice mucho sobre la personalidad. Obsesivo no es seguro. ¿Sí? Entonces, vemos algunas cositas básicas de... También hay... ¿Cómo? Puede estar encubriendo un trastorno de ansiedad. Porque ha pasado eso de, por ejemplo, en este caso, encontrar algo simple, que no viene desde lo que es un trastorno de ansiedad, sino desde el consumo. El tema de que, yo no sé si la palabra es encubrir, en realidad no es que encubren nada, en realidad a veces la gente usa las sustancias para tratar de afrontar el problema de la ansiedad. Es básicamente lo mismo, es una forma de regulación emocional problemática, pero en general eso lo hacen con las benzodiazepinas. El abuso de benzodiazepinas es re común en Argentina, es un problema serio. ¿Sí? Y si bien son sustancias legales, las personas las están usando para regular sus emociones de un modo problemático. ¿Sí? Ahí lo que tenés que hacer es un tratamiento, digamos, primero para el trastorno de ansiedad y después retirar la medicación. Pero es un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Si vos le enseñás a regular la emoción de otra manera, la persona no tiene la misma necesidad de las benzodiazepinas. ¿Sí? Por eso a su vez hay que saber retirarlo, lo tiene que hacer un psiquiatra. Porque si lo retiras abruptamente, es probable que tenga el efecto rebote, y el efecto rebote consolide la idea que tienen, ¿sí?, sobre no poder dejarlo. Un punto importante de lo que yo trataba de decir es, bueno, supónganse en Argentina que tenemos las benzodiazepinas son un flor de problema. ¿Sí? El alcohol es un flor de problema, ¿sí? La marihuana es un flor de problema, y el éxtasis y todas las variedades, digamos, y eso, con todos los nombres, fórmulas, porque hay 200 millones de sustancias, es el otro gran problema. Lo que sí hay estrategias específicas por sustancia, porque, por ejemplo, dejar la nicotina es extremadamente difícil, pero el cigarrillo no tiene ni por asomo las consecuencias de tipo alucinógeno y de todo interpersonal que tiene el éxtasis. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener presente que cada sustancia va a generar consecuencias bastante específicas. ¿Sí? Por otro lado, las características de la sustancia hacen que la gente, si bien usa el cigarrillo para regular las emociones, sea bastante fácil sacar el cigarrillo como regulador emocional. Lo que es muy complicado es sacar la nicotina. ¿Se entiende la diferencia? El cigarrillo regula un poco la ansiedad, pero no es muy potente. Es como cuando la gente te dice está nervioso, tomate un té. Sí, hay tés que son un poco sedativos, pero no son muy potentes. ¿Sí? Entonces, el componente de regulación emocional del cigarrillo no es muy fuerte. Lo que pasa es que es extremadamente difícil dejar la nicotina. ¿Sí? Bueno, uno de los focos tradicionales en el campo cognitivo-conductual para lidiar con el abuso de sustancias es la prevención del volver a consumir. Porque lo que Marlatt enfatizó en los años 80, yo tuve que ver con una experiencia con un paciente que había andado bárbaro con el tratamiento, y a la hora que le dieron el alta y salió de la comunidad, ¿sí?,
el tipo entró a un bar y justo, digamos, o alguien, no me acuerdo bien la historia, se encontró con alguien en la calle, le dijo de entrar a un bar y terminó tomándose una barbaridad de alcohol. Y esencialmente lo que se vio ahí es que los tratamientos de los 60s, 70s no ponían mucho énfasis en qué cosas tenía que aprender el paciente para resistir los estímulos, las tentaciones que iban a tener el contexto real. Entonces, el modelo de Marlatt y Gordon lo que se hace es que el paciente identifique las situaciones de alto riesgo. ¿Sí? Si vos querés seguir siendo fiel a tu novio, no te subís al auto de tu estrella de cine favorita. Ese tipo de cosas. Que la conducta es mucho más probable en un contexto que en el otro. Sí. Yo tenía una paciente que tenía problemas con el alcohol y que todos los martes teníamos problemas hasta que yo empecé a averiguar la conceptualización. ¿Qué pasaba? Era que el lunes iba a hacer las compras, la empleada no se animaba a decirle que no comprara alcohol, ella conseguía contrabandear alcohol dentro de la casa, lo tomaba el lunes a la noche y el martes teníamos siempre conflicto. Sí. Y era un círculo que se repetía y eso. Ahí ves un ejemplo de pobre control personal y además pobre control externo, por una cuestión social. Una muchacha necesitaba el trabajo, no se podía ponerse firme como si fuera la terapeuta. Sí. Y un problema que vos tenés en una ciudad como Buenos Aires, que entras a un supermercado y tenés 20 metros de botella de alcohol. Sí. Ahí es mucho más difícil manejar la conducta, ¿sí?, que en otro contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las situaciones de alto riesgo típicas? Bueno, pueden ser los contextos, pero lo más característico, fíjense, los estados emocionales negativos. Hay tres que menciona Marlatt que en el fondo están muy relacionadas. Los estados emocionales negativos, el conflicto interpersonal y la presión social. Esto lo que les muestra es, primero, la relación con los estados emocionales negativos y el conflicto interpersonal están en una relación circular. Yo tengo conflicto interpersonal, voy a estar en estados emocionales negativos y voy a probablemente consumir. Si yo consumo porque tengo un estado emocional negativo, voy a terminar teniendo conflictos interpersonales, particularmente con la pareja, ¿no? Y la presión social. El entorno, sobre todo el entorno de la gente que consume, te presiona para que consumas. Una vez en Italia yo me acordaba de la experiencia mía, yo no tomaba nunca café, pero en Argentina socialmente no tomar café es extremadamente complicado. Y me reía porque estaba en Italia viendo una comediante siciliana que decía que cuando vos te vas de Sicilia, así vayas a Roma, vayas a 400 kilómetros, cuando volvés tus parientes exigen que los vayas a visitar a todos, ¿sí? Y todos te ofrecen café y vos no podés no tomarlo. Al final de la vuelta todos los familiares están con los ojos así, hiperventilando y no dormí por una semana y eso. ¿Sí? Ahí te doy un ejemplo muy bobo de presión social. Rechazar el café, ¿sí?, es muy difícil socialmente entre las personas que consumen. Y en ese sentido se parece mucho a lo que diría tu hipotético paciente, ¿sí? Todo el mundo lo hace. Entonces, tratar de hacer algo adaptativo en un contexto de gente que no quiere que vos seas adaptativo y honesto, ¿me entendés?, es complicado. ¿Sí? Fíjate que los adictos además tienden a caracterizar con palabras negativas a la gente que no consume. ¿Sí? Entonces, lo que dice Marlatt es, esa es una frecuencia del estudio histórico, fíjense que de hace mucho, del 80. Lo que dice Marlatt es que en definitiva el foco del tratamiento tiene que ir fundamentalmente a que los pacientes aprendan a lidiar con esto. Miren que lo tengo una parte en castellano, este se lo voy a mostrar en castellano así. No lo tengo, creía que sí, pero estaba en el otro. Entonces,
¿Por qué los protocolos en general son entrenamiento en habilidades? Porque son entrenamiento en habilidades para resistir el consumo. Y, como diría Bandura, aumentando la autoeficacia. Y la capacidad de control sobre la sustancia, sobre el contexto. Porque en algún momento el paciente va a tener que poder circular con dinero, porque si no la vida se le va a hacer extremadamente difícil. Sí. Una de las contribuciones que hace el modelo cognitivo tiene que ver con bombardear ese tipo de razonamientos como el que vos acabas de comentar. Es una creencia facilitadora. Sí. Creencia facilitadora es cualquier cosa que vos te decís a vos mismo para mantener una conducta problemática. Por ejemplo, esta galletita solo engordará la mitad si yo levanto el pie derecho mientras la como. O me reí el sábado estudiando clase en Paraná y invitaron un asado descomunal y una de las chicas decía, este es mi permitido, digamos. Sí, es el permitido de un año de una familia vietnamita más o menos. Sí. Me decían a mí, yo decía, yo como todo lo que me sirven tratando de buscar algo que sea hipocalórico. Yo estoy tratando de hacer bien. Entonces, ese tipo de razonamientos que la gente se hace para postergar la dieta, para eso, bueno, cuando se trata de sustancias, las llamamos creencias facilitadoras o creencias que facilitan el mantenimiento de la conducta. Son un blanco de tratamiento. Voy a mencionar esto que se nos va a alargar mucho, pero... Acá hay un cuadrito que una de las cosas que lleva mucho a que la gente consuma, que mantenga la conducta de consumo, es tener una vida desequilibrada. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, las personas que tienen este tipo de dificultades normalmente tienen bajas capacidades de tolerancia al malestar. ¿Sí? Entonces, te planteas esto de que algo te da una gratificación inmediata y el problema es que la conducta adaptativa implica bastante malestar. Por lo tanto, una de las cosas que uno tiene que hacer es incrementar las habilidades de tolerancia al malestar y sobre todo el paciente tiene que tener muy en claro cuáles son los beneficios de la abstinencia, porque si no es casi imposible que se abstenga de consumir. Cuando una persona ha consumido durante suficiente tiempo, tiene un fenómeno que en inglés se llama craving y que en castellano se puede traducir como ganas compulsivas. To crave es un verbo especial en inglés que quiere decir anhelar algo que no es bueno. Entonces, el problema con haber consumido bastante es que eso te deja una huella, digamos, biológica y psicológica. Craving se le llama urgencias y cravings, urgencias y ganas compulsivas. Es esta cuestión de desear experimentar las condiciones fisiológicas y psicológicas que uno tiene cuando ha consumido la droga. Cuanto más frecuente es eso, ¿sí?, más potente es el anhelo de revivir esa experiencia. ¿Se entiende el punto? Una de las cosas que yo le digo a estos pacientes es que consumir drogas es como viajar en business y no lo puedes pagar toda tu vida. ¿Sí? Si vos viajas en business, lo único que logras es que la siguiente vez que viajes un turista odies la clase turista mucho más de la que lo odiabas antes. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, el punto? Digamos? Entonces, ¿cuál es el problema? La gente te dice se siente bárbaro. Es decir, claro, pero eso que vos lo ves como el argumento positivo, ese es el principal problema, porque el problema es que después la realidad no es bárbara. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te sirve generar una huella de una cosa excepcional que justamente después no podés mantener porque tienen toda clase de consecuencias psicológicas y físicas? ¿Se entiende el punto? Ese mismo argumento que usa el paciente es una de las grandes razones para no hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí dice, está mediado por expectativas positivas acerca de los resultados. Cuanto mayor sea la experiencia con eso, mayor va a ser el anhelo. ¿Se entiende el punto? Sí. ¿Vieron que el olorcito del asado es rico?
del olorcito del asado es mucho más potente en una persona, ¿sí?, que sabe lo que viene después del olor. ¿Se entiende el punto? De hecho, una vez yo estaba en una fiesta en Polonia que estaban haciendo un asado sobre un barco, toda una cosa así, me decía, Eduardo, no te sientes ahí que ahí pega el humo. Yo decía, yo soy argentino, esto es una experiencia para nosotros. Vieron que no puede asociar ese olor con todo lo que viene después, que es una larga lista. Sí. Esto da lugar a las situaciones de alto riesgo. Y el otro punto son todas las argumentaciones, la justificación racional de por qué uno va a consumir, todas las creencias facilitadoras. Una de las racionalizaciones, una de las cosas que hacen los pacientes es eso, minimizar la relación con el delito. Sí. Sí, con el delito, con el efecto en el cuerpo, con el efecto en las otras personas también, en las personas que lo rodean. Sí, por supuesto. Se minimiza. Sí, los cuadros más graves con mayor razón. Sí. Y una de las cosas características también en estos pacientes que detectó Marla, que es muy interesante, esas decisiones aparentemente irrelevantes. Es decir, los pacientes deciden de casualidad hacer cosas que los ponen en situaciones de alto riesgo, de casualidad entre comillas. Por ejemplo, ir de casualidad por el lugar donde vive el dealer. Sí. Llamar de casualidad al amigo que habitualmente le provee. Es un punto importante respecto de la idea de Marlatt, porque es una clase muy cortita, tenemos muy poco tiempo. Lo que dice Marlatt es, sobre todo, uno de los focos que tenemos que tener es, sobre todo, por ahí no es tan difícil que el paciente se pare de consumir, porque lo pones en una comunidad, en un contexto donde está muy controlado el acceso a la sustancia y eso lo logras relativamente rápido. El tema es desarrollar habilidades sólidas para que la persona no vuelva a consumir. Y una de las habilidades básicas va a ser las de regulación emocional, tolerancia al malestar, porque eso es lo que el paciente va a enfrentar. ¿Se entiende, digamos, el punto? Charlábamos con alguien hace un tiempo, unas amigas de mi hija, sobre el tema este. Yo me reía, porque llego a casa por ahí, veo los programas políticos y me decían, ¿por qué no veía algo para relajarme? Yo le decía, pero para mí es como la novela, solo que acá los malvados son reales, digamos. Sí. Que la gente es mala, es traidora, hay muerte, asesinato y todo eso, solo que es real, digamos. Entonces, el tema de qué usas para relajarte, entonces vos podés ver un programa de televisión o podés salir a comprar drogas ilegales, que es el caso de este paciente, digamos. Las consecuencias no son las mismas. Y como lo das a hacer es una respuesta que va a ser muy singular, que va a funcionar para cada persona en particular, va a tener que ser una respuesta singular. En el caso de este paciente en particular, me decía, fíjate lo singular que es, bueno, es que mi esposa es como más lenta y yo para entrar en sincronía con ella, ¿sí? Es un tipo muy acelerado, la esposa es así como calma, entonces para entrar en sincronía con ella usa una sustancia. Sí, el problema es que le das. Sí. Que le das cocaína para cuando él llega, digamos. Pseudoefedrina le da. ¿Cómo se desarrolla cómo se aumenta la tolerancia al malestar? Tolerancia al malestar. A ver, primero eso se practica. Sí, una de las cosas que tienen que entender los pacientes es que si cada vez que vos tenés un poco de malestar interferís eso tomando una sustancia, nunca aprendés. Sí. La otra lo puedes hacer con ejercicios específicos. Por ejemplo, en el tratamiento de Linehan para el trastorno límite, el paciente puede morder algo muy picante. ¿Viste? Los argentinos comiendo picante son unos maricones. ¿Sí? Ay, es muy picante, te dicen. ¿Sí? O si tuvieran 5 años. Tenemos la tradición italiana, ¿viste? Que nosotros le llamamos picante al peperoncino y nada más. ¿Sí? Entonces, no digo que sea saludable comer picante todos los días, lo que digo es que una de las razones por las cuales nosotros no comemos picante y nos parece que todo es picante porque nunca comemos. Si vos, digamos, comes de manera más o menos regular, aprendés a tolerar eso, inclusive, digamos, a disfrutarlo. ¿Sí?
No conviene excederse porque si no tenés cáncer de estómago como en Japón y en Corea, pero se entiende, digamos, el punto. Una es decidir exponerte a eso. Sí. Yo hago una salvedad que a veces con estos pacientes ni siquiera saben cuál es el malestar. No, eso seguro, sí, porque cuando está automatizado. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el desarrollo del consumo. Yo pido disculpas que esta clase es como muy compacta porque quiero hacer unas reflexiones sobre esto, no hacer todo el enfoque de eso. Lo que vos mencionás es cierto, cuando los pacientes tienen consumo continuo, el problema es que ya empezás además a consumir para aplacar el craving, no solamente, digamos, el malestar, es una cosa que se mantiene, digamos, a sí misma. Y en segundo lugar, una vez que está automatizado ocurre con baja percatación, como cuando la gente cuando prende un cigarrillo atrás del otro, sin siquiera pensar que está prendiendo un cigarrillo. ¿Sí? Ahora, parte de la cuestión vos tenés que practicar, y suponete, si vos tenés que resistir un craving, una de las cosas que tienen que aprender los pacientes es que las ganas de consumir vienen como una oleada. Y si vos no consumís en el inicio de la oleada, después podés llegar a detectar que esa necesidad, digamos, baja un poco, digamos. Viste que hasta cierto punto es parecido, no es igual, pero es parecido a lo que pasa con el hambre. Si vos estás como muy ocupado y tenés hambre pero no te podés ocupar en ese momento, tenés que hacer algo, en general viste que la sensación de hambre también tiene como una forma de ola y después declina. No es igual, porque el hambre vos tarde o temprano vas a tener que comer, en cambio una droga no tenés por qué consumirla. Que es otro argumento bastante importante que hay que plantearle a la gente, que en realidad es por qué tendrían que consumir. Porque en general te invierten la discusión, ¿sí? Que parten de la idea de cómo no vas a consumir. Entonces, muchas veces, habilidades de tolerancia al malestar significa un montón de cosas, pero otro ejemplo que vos podés plantear, otra analogía, es lo que haces en el gimnasio con la actividad física. Si vos haces actividad física regularmente, tu capacidad muscular se incrementa, cada vez tenés más fuerza y cada vez tardas más tiempo en cansarte o sentir dolor. ¿Sí? Y la mejor manera de que te duela todo es no mover un dedo. ¿Se entiende, digamos, el punto? ¿Sí? La otra es con todo el armamentarium, digamos, de los tratamientos cognitivos conductuales para regular emociones. ¿Sí? Que pueden ir desde la mindfulness hasta las estrategias clásicas de cambio cognitivo. La mindfulness se usa mucho porque en realidad es como muy básica, es esta cosa de que la persona contemple el malestar y no reaccione. No reacciona en este contexto específico, quiere decir no consumir. ¿Sí? Porque también pasa lo que ella dice, que después empieza a hacer consumir para todo. Como decía Eric Clapton, if you want to get up, if you want to get down. Sí, la cocaína para subir, para bajar, para ir al medio, al costado. Sí. Consecuencia, ahora no puede tocar la guitarra. Pues es una pena para él y para todo el mundo, pero sí. Entonces el razonamiento empieza a ser que empiezas a necesitarla para como cualquier cosa y eso. Sí. Por eso, como plantea acá Marlatt, en otras palabras, el abuso de sustancias sería esencialmente un modo problemático de regular estados de ánimo o emociones. ¿Sí? Si lo pensamos rápidamente, es un comentario breve sobre esto. Ustedes lo piensan desde el punto de vista conductual. ¿Por qué la gente consume drogas? Bueno, primero, todos los paradigmas de aprendizaje contribuyen en algo a entender el problema. Primero, si piensan en el paradigma clásico, aprendizaje asociativo, ¿sí? Los contextos en los que la gente consume drogas empiezan a relacionarse con ese consumo. Una de las primeras cosas que yo tenía que hacer con este paciente es sacarlo del contexto en el cual consume habitualmente. ¿Sí? Cuanto más consumen las personas, más complicado es, porque cada vez son más los contextos que se relacionan con la experiencia de consumo. ¿Se entiende el punto? Por eso la idea es que la gente no empiece. Después, si lo pensamos desde el punto de vista operante, el aprendizaje operante, y pensamos en cómo las consecuencias de una conducta la moldean, bueno, primero, el consumo de drogas está fuertemente reforzado positivamente. ¿Por qué? Porque normalmente, no siempre, pero normalmente la experiencia es positiva. Pero ¿cuál es el problema con ese reforzamiento? Que es una experiencia positiva
que no se compara con las experiencias cotidianas. Por lo tanto, el anhelo, la nostalgia por esa experiencia va a ser muy fuerte. Fíjense lo que les pasa a los pacientes bipolares, que no tienen esos problemas por consumir una sustancia, pero tienen una nostalgia enorme de la hipomanía y la manía. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, el punto? ¿Les conviene a los pacientes tener esa nostalgia? No, ¿qué les va a convenir? No la pueden evitar, pobres, porque pasan por la experiencia involuntariamente. ¿Se entiende, digamos, el punto? A su vez, el principal factor probablemente sea el reforzamiento negativo que produce el consumo de drogas, la remoción de emociones negativas. Lo cual es el problema. Las drogas interfieren decisivamente con la capacidad de aprender a resolver problemas. Entonces, así como tienen que aprender a tolerar el malestar, también tienen que aprender a resolver problemas. Tolerar el malestar, yendo a tu pregunta, quiere decir, por ejemplo, renunciar a sentirse maravillosamente todo el tiempo y entender que la vida no es sentirse maravillosamente todo el tiempo. Viste que yo siempre insisto con eso que estamos diseñados para sobrevivir, no para ser felices. El estado de felicidad continua no es la normalidad de la especie humana. Vos mirá la pareja mejor avenida, los que mejor se llevan, toda la paciencia que involucra, aún la pareja más exitosa, ¿sí? Toda la paciencia que hay que tener. ¿Sí? Entonces, aún en la relación interpersonal más exitosa, lo que tenés que tolerar es bastante. Yo siempre lo hago desde la perspectiva de uno, porque siempre es más amable que describirlo desde la perspectiva del otro. El argumento se entiende, digamos. Y por otro lado tenés, si lo querés mirar al modelo cognitivo, el consumir sustancias y las consecuencias de consumir sustancias desarrolla un montón de cogniciones bastante específicas. Por ejemplo, la gente argumenta para disociar su conducta personal del narcotráfico. Son los otros. Eso es lo mismo que el ambiente. ¿Sí? Ustedes separan residuos. Yo no quiero poner mal, pero habiendo 40 millones de personas en la Argentina y que ustedes separan residuos o no, es irrelevante. El único problema es que si los 40 millones piensan lo mismo, ¿sí? Estamos en el horno. ¿Sí? Entonces, esto puede parecer sorprendente, pero una gran manera de luchar contra el narcotráfico es dejar de consumir. ¿Sí? Por ejemplo, si los americanos dejaran de consumir, no tendrían que ir a hacer cosas en Colombia, qué sé yo. Tienen que asumir la parte de responsabilidad personal de eso. Bueno. Estos son algunos puntos básicos de las teorías cognitivo-conductuales que quisiera mencionar. El abuso de sustancias está mediado por procesos conductuales y cognitivos complejos. Por eso es indispensable una conceptualización y sobre todo evitar ideas simplistas. Entonces, con pacientes razonablemente manejables que no sean muy complejos, es muy importante la conceptualización para ver dónde entra la droga, ¿sí?, en relación con la personalidad y con el contexto cotidiano, digamos, del paciente. Hay factores que claramente son sociales. Por ejemplo, cuando yo era jovencito, estar borracho era socialmente inadmisible, ¿sí? Hoy en día está visto de una manera completamente distinta. ¿Se entiende, digamos, el punto? Entonces, ese factor de control externo que reducía la probabilidad de que la gente se emborrachara, hoy en día no lo tienen. ¿Sí? No importa si eso es bueno o malo, es una realidad del contexto. Entonces, ahí ustedes tienen un factor que hace menos probable que la gente se detenga a la hora de beber. Las mujeres bebían menos también. ¿Sí? Daba vergüenza. Entonces, los contextos, bueno, las compañías que venden alcohol tenían, digamos, estrategias distintas, ¿sí? Todavía el alcohol no era el sabor del encuentro, ¿sí? No, eso está absolutamente documentado. Las campañas de cerveza de los años 80 fueron las que cambiaron drásticamente el patrón de consumo en la Argentina. Se fue pagado por una empresa privada, digamos. Bueno, este es un punto importante. El abuso de sustancias y todos los procesos relacionados son en gran medida aprendidos. La gente no nace consumiendo.
El abuso de sustancias y esos procesos asociados pueden ser modificados por la psicoterapia. Y como les decía antes, un objetivo básico es aprender habilidades de afrontamiento, que van a variar un poquito según la sustancia, pero que genéricamente son los mismos. Por ejemplo, fíjense que ahora dejar de fumar en un punto es muchísimo más fácil que antes. ¿Sí? Yo la primera vez que vi que alguien le decía a una persona que apagara un cigarrillo con cierto éxito fue en 1981 en New York, en un colectivo. ¿Sí? Yo me quedé de lo más sorprendido de que la persona decía eso y efectivamente le hacían apagar el cigarrillo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que sale la ley esta de 2004-2005 sobre el tema de que la gente no pueda fumar en los lugares públicos como bares, restaurantes y todo eso, también el comportamiento de los fumadores cambia. Entonces, el contexto legal, el contexto de consenso social incide muchísimo también sobre la conducta. ¿Sí? La siguiente, lo que les comentaba antes también, se requiere una conceptualización importante del consumo. Porque a pesar de que la conducta puede ser igual de persona a persona, puede cumplir funciones completamente distintas. Y además eso nos va a guiar en la selección de estrategias. Y la siguiente es la típica, digamos, para que funcione, tiene que ser hecha en el contexto de una relación colaborativa, colaboradora, de apoyo, cálida. No puede ser persecutoria, acusatoria. Vieron que yo lo que les digo puede parecer un poco duro. Este tema de que la gente es responsable del narcotráfico, digamos. Entonces, es gracioso, este paciente le decía a la esposa, me comentó él, yo creo que no consumo tanto porque lo veo al psicólogo muy firme con eso. Fíjense, tiene un ejemplo típico. Sí. Que es, primero, si ustedes son como medio flexibles con el tema y bueno, qué problema hay, entonces olvídense que el paciente haga mucho esfuerzo, digamos, por cambiar, digamos. El ideal del yo. Ya sé que es un concepto que hablemos, pero está el ideal del yo. Sí, en realidad no sé si es el tema del ideal del yo, como que más bien Freud diría que la conciencia moral es. Pero el punto al que voy es la posición de los terapeutas sobre el consumo inciden un montón en la que los pacientes cambian o no cambian, porque va a determinar también el tipo de creencia facilitadora que el paciente va a tener que armar. Qué sé yo, si uno no le permite mucho la creencia facilitadora o hace tratamiento o lo deja, pero no tiene mucho término medio. Pero si ustedes se muestran como muy flexibles, lo más probable es que empiecen a desarrollar creencias facilitadoras que sean específicas a ese terapeuta. En general los tratamientos, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que dice ahí, simplemente por eso. En general los tratamientos estos son complejos y uno los combina con un montón de cosas. En general uno no hace solamente psicoterapia individual. ¿Sí? Una de las cosas que funciona bien son los tratamientos de los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y eso. Son intervenciones que no tienen un origen científico, pero tienen eficacia probada. ¿Sí? Sobre todo para el mantenimiento funcionan bien. La farmacoterapia es muy frecuente el uso de antiimpulsivos y de utilizar medicaciones que ayuden a la regulación emocional, que obviamente no es que le enseñan al paciente a regular, pero pueden crear condiciones en las cuales la regulación emocional sea más sencilla. ¿Se entiende el punto? Como si ustedes usaran rueditas en la bici para aprender a andar. Enfatizar las habilidades de resolución de problemas, pero esto en general tiende a funcionar bien una vez que el paciente ha aprendido ciertas cosas básicas sobre la regulación emocional. Insistir mucho en la resolución de problemas desde el principio puede ser hasta contraproducente. Ayuda al paciente a manejar los cravings, promueve cambios en el estilo de vida del paciente. Identifica y modifica las creencias disfuncionales sobre el uso de drogas. Y particularmente útil en los casos de comorbilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona tenga abuso de sustancias solamente sin algún otro trastorno comórbido.
Ahora. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Qué se trabaja primero? ¿La comorbilidad o el abuso de sustancias? Bueno, eso es parte de lo que tenés que desarrollar en el tratamiento. Un segundito que voy a buscar una cosa mientras el contexto. Un segundito que está en inglés. Yo lo uso en inglés y le explico un poquito eso. ¿Me repetirías la pregunta? Perdón. No, vos decías que es muy común en personas con abuso de sustancias que también haya comorbilidad. Entonces mi pregunta era, ¿qué se trabajaba primero? Si el trastorno comorbilidad. Bueno, justamente para eso está la conceptualización, porque la conceptualización, una de las cosas que vos haces en una conceptualización es establecer la secuencia en la que se desarrollaron los problemas. ¿Sí? Entonces, suponete, si vos tenés un paciente que tiene un trastorno de pánico y sobre la base de eso desarrolló abuso de benzodiazepinas, ¿sí? Primero tenés que ver si no hay algún componente adicional al diagnóstico de pánico, alta impulsividad o algo que requiera manejo. Suponete que fuera un paciente simple, ¿sí? Lo que tendrías que hacer es primero hacer psicoeducación sobre la ansiedad. Podrías darle algún grado de, si querés, entrenamiento, regulación de la ansiedad, ¿sí? Y después con un psiquiatra, vamos a acordar el tema de ir retirando las benzodiazepinas y explicarle en el modelo del trastorno que vos le explicás el papel que está cumpliendo las benzodiazepinas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora, si vos tenés un paciente que tiene un trastorno límite de la personalidad, tiene una enorme desregulación emocional, digamos, y eso, bueno, vas a tener que pensarlo meditadamente porque, primero, dependiendo de la gravedad del cuadro, lo primero que vas a tener que ver es, primero, el paciente puede ser atendido en forma ambulatoria o lo tenés que desintoxicar o no tenés que desintoxicar y eso. De hecho, fíjate que en la terapia de esquemas para el trastorno límite de la personalidad no la empezás si el paciente necesita desintoxicación. Ahí tienes un ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque la psicoterapia no le va a servir a un paciente con ese nivel de consumo. No se va a acordar de lo que hable en la sesión, digamos. Entonces, tenés un grado serio de desintoxicación y crear condiciones para. Normalmente lo que vas a tener que crear es un contexto de altísimo control donde el control externo esté en el lugar del control del paciente de su propia conducta. Una vez que esté en condiciones de controlar su conducta razonablemente, podrá hacer psicoterapia ambulatoria, digamos, Ahora, y vos vas a tener que construir primero habilidades para la regulación emocional, habilidades para la regulación emocional al mismo tiempo que vas trabajando con el abuso de sustancias, pero va a depender. Si es extremadamente severo vas a tener que hacer eso primero, ¿sí? Aunque no tenga muchas habilidades de regulación emocional, ¿sí? Pero ¿qué puedes hacer? Usar la farmacoterapia para cambiar un poco la circunstancia, ¿sí? Toma el ejemplo de esta paciente que yo mencioné. Esta paciente, la prepaga la había internado 10 veces cuando me llegó a mí. A mí me llegó por un cuadro de agorafobia, ¿sí? La historia es compleja, digamos, pero para que veas un ejemplo de un paciente complejo. Esta mujer tenía agorafobia, había ido a un psiquiatra, el psiquiatra le dio antidepresivos y no notó que la paciente tenía una disposición bipolar. Esta mujer gatilló, digamos, el cuadro bipolar, tuvo un switch, etc. No realidad un switch, en realidad sí tuvo una respuesta mala a los antidepresivos y, por lo menos por lo que yo sé, empezó a beber ahí, se ponía pendenciera, irritable, típica de la gente cuando está hipomaníaca, desregulada, digamos, y eso. Y después, claro, el problema se empezó a convertir en el alcohol y la agorafobia pasó a un segundo plano. De hecho, yo tuve que esperar un año para atenderla por la agorafobia, para poder ocuparme de la agorafobia, ¿sí?
A los pocos días que yo no interné hubo otra vez un conflicto familiar, bueno, hubo que internarlo. Entonces el primer desafío es qué hacemos para que no ir por la internación número 12, porque ya no internaron 11 veces, uno podría decir que eso no funcionaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el sistema cuando tenés un caso así? Repite el mismo procedimiento una y otra vez. ¿Se entiende el punto? Esa es la diferencia entre cumplir con los manuales y hacer algo para que la situación cambie. Entonces, hacer varias cosas. Una, trabajas con la familia. Por ejemplo, el esposo de esta mujer decía, yo entiendo que ella tiene un problema, pero yo quiero seguir almorzando con vino. Sí. Y ahí es donde uno pierde fe en la raza humana, digamos. Eso como estar casada con el señor Nobel que colecciona dinamita y vos querés seguir prendiendo los fuegos artificiales de la Navidad. No es una buena idea. O sea, tenés que hacer trabajo familiar para explicar estas cuestiones conflictivas. El trabajo psiquiátrico de poner los estabilizadores para neutralizar todo este efecto de los antidepresivos, etcétera, etcétera. Estabilizar, digamos, a la paciente. Hacer que la paciente se aguante los efectos adversos. Subió como 25 kilos con los estabilizadores. No es un tema menor, digamos, y eso. Por suerte la paciente lo toleró. Sí. Una vez que la tenés estabilizada, empezar, digamos, a trabajar con cosas realistas sobre el manejo del alcohol. Por ejemplo, cuando la internaron empezamos a tener este problema los martes, hasta que yo encontré que pasaba los lunes. Sí. Entonces, la respuesta concretamente es la conceptualización te tiene que decir qué es primario y qué es secundario, pero también qué cosas podés atacar primero y segundo, digamos. Y cuando Linehan te dice en el tratamiento para pacientes con trastorno límite que la prioridad es el suicidio para suicidio o conductas que interfieran seriamente con la calidad de vida, se refiere a esto. ¿Sí? Si vos tenés un consumo de drogas importante, tenés un consumo de alcohol importante, y bueno, te vas a tener que ocupar de eso primero. ¿Sí? Si no es muy importante, eso lo vas a resolver en el módulo de regulación emocional, la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, no hay una respuesta que sirva para todos los pacientes y eso. Sí te podríamos decir genéricamente, si el nivel de consumo es tan grande, ¿sí? Primero el paciente va a ir a una unidad específica para eso, qué sé yo, pero va a ir a la internación y a una condición de restricción muy grande del acceso a eso. En algún momento lo van a externar y eso se convertirá en, bueno, estás externado pero no tenés acceso efectivo. Paciente mío, por ejemplo, para darles un ejemplo de conductas aparentemente irrelevantes, un 1 de mayo, yo me entero, yo lo veo 2 o 3 días después, y me entero que el 1 de mayo había tenido un consumo. Cuando le pregunto qué pasó, me dice, fui a mi clase de teatro, como siempre. Y yo le digo, pero era 1 de mayo. Bueno, pero el profesor había sido muy firme en el sentido de que él nunca cancelaba. Y llevé plata para pagar la clase. Y como no había clase, de repente me encontré en el centro con efectivo disponible. ¿Se entiende? Digamos, ahí ven un ejemplo simpático de decisiones aparentemente irrelevantes. Sí. Entonces, para ver qué puedes atender primero, también tienes que ver qué grado de control tiene el paciente sobre la sustancia, digamos. Sí. Después lo que tenés que mirar es el desarrollo. Si el trastorno mental, digamos, el otro trastorno mental tiene un desarrollo primario, puede ser que el uso de la droga sea una estrategia de afrontamiento del trastorno. Digamos, si es a la inversa, menos probable. Entonces, es un punto muy importante, no tiene una respuesta unívoca, lo tenés que decidir en conceptualización. Bueno, una de las cosas que se les enseña a los pacientes de estos tratamientos es el manejo de cravings y de urgencias y de ganas compulsivas. La urgencia es el impulso conductual de buscar la droga. Y el craving, las ganas compulsivas, es lo que les trataba de explicar antes. Craving es la sensación subjetiva de decidir alcanzar el estado psicológico que induce una droga. Como decía la chica esta que fue a la fiesta esta donde murieron 5 personas, ¿sí? Quiero tener el cerebro en Plutón. Entonces,
común que la gente quiera declarar eso de quiero estar en ese estado subjetivo, digamos, etc. Es esencial tanto, digamos, manejar esto es esencial tanto para lograr la abstinencia como para mantenerla. Hay distintos tipos de cravings. Están los que aparecen en respuesta a síntomas de abstinencia. ¿Sí? Están los que aparecen en respuesta a falta de placer. Están los que aparecen como efecto del condicionamiento a ciertas señales, porque el contexto está asociado para aprendizaje asociativo con el consumo. Y los que aparecen en respuesta a deseos hedónicos. Lo de la abstinencia es típico, cuando la gente intenta dejar las drogas, una de las cosas es que si vuelve a consumir desaparece el malestar asociado con la abstinencia. Eso es uno de los problemas serios que tenemos. ¿Sí? Se entiende el punto, digamos, seguir consumiendo es más fácil que dejar de consumir, lo cual es un problema. Esto, por ejemplo, es particularmente complicado. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una sesión productiva y todo eso, el paciente puede terminar consumiendo, de hecho, para compensar la experiencia emocional difícil de tener una sesión productiva. Yo tenía un paciente como el que vos describías hoy. Y una vez viene a la sesión y digo, ¿cómo antes? Y pues la verdad que estoy bastante lejos. Yo decía, no se preocupe, yo no se lo voy a contar a nadie. Que tenía esta cosa así marcada de desesperanza y eso. Sí. El que está asociado con el condicionamiento, claro, no aparece como una razón muy clara para la persona, porque claramente es condicionamiento. El condicionamiento clásico es un fenómeno que ocurre sin percatación consciente. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Vieron que los occidentales, que estamos acostumbrados a comer el postre, tenemos esa sensación de que nos falta algo dulce al final de la comida. Pero eso porque somos occidentales, porque ustedes van a Tailandia, ese concepto no existe. ¿Sí? Vieron cómo son los thai, que se hacen helados, digamos, comen sándwich de helado. ¿Sí? Abren pan francés y le ponen helado en el medio. Como resultado de la colonización europea. Sí, ven el pan que es algo bueno, ven el helado que es algo bueno y juntan las dos cosas. Sí. Bueno, el problema es que obviamente cuanto más consumo ustedes tienen, más van a ser los estímulos que van a evocar el consumo. Entonces uno tiene que hacer que el paciente deje de consumir para ir haciendo ese proceso a la inversa. Y esto es el típico, ¿se acuerdan cuando Calamaro dijo irresponsablemente qué bueno este momento para fumarse un porro, etcétera, etcétera? Después le hicieron un juicio. Ese es, efectivamente, sí, es incrementar la intensidad de una experiencia positiva. En relación a lo que decías antes, es como el más difícil de dejar también, ¿no? Porque no se percata de un malestar. No sé si es necesariamente el más difícil y eso. Por ahí te diría el que le cuesta más pescar a los pacientes es el que es el resultado del condicionamiento, porque es un proceso que ocurre sin percatación. Sí. Igual después de las declaraciones de Cordera nos quedamos con la de Calamaro, pero es exactamente esa idea, ¿no? Esto de mejoremos esta circunstancia, sí, sin plantearse la cuestión obvia. Si vos le decís a 30.000 personas eso, es evidente que no lo van a poder plantar en la casa. Sí. No hay tanto sol en Buenos Aires. Bueno. Hay estrategias que se pueden utilizar, por ejemplo, cuestionarios de cravings que detectan las ideas típicas que los pacientes tienen acerca de las ganas compulsivas.
Los pacientes con desesperanza te van a decir no lo puedo controlar, el consumir está más allá de mi control. Parte del objetivo del tratamiento es que los pacientes recuperen la convicción de que pueden controlar. Una de las metáforas que puede utilizar uno es el de vamos a matar al monstruo de hambre, digamos, ¿no? El no seguir tirándole droga al monstruo y que lo vean como un Pikachu que se incrementa, digamos, con la energía que se le arroja. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque estas terapias están basadas en una política de reducción de daños, en el sentido que lo ideal es que la gente deje de consumir por completo, pero en realidad cualquier reducción de consumo es bienvenida. Por ejemplo, este paciente que estaba mencionado pasó de fumar todos los días a fumar 2 o 3 veces por semana. No está lejos de ser lo ideal, pero es mucho mejor. Sí. Desde el punto de vista del impacto, es mucho mejor. Tenemos estas intervenciones, voy a mencionar el cambio atencional. Fíjense que esto que viene del libro antes de que se usara la mindfulness extensamente, esto es la misma idea. ¿Sí? Ejercicios atencionales que permitan llevar la atención más allá de las experiencias somáticas asociadas con el craving y que uno pueda tener atención plena a todas las circunstancias más allá de esas sensaciones. ¿Sí? Las tarjetas de afrontamiento o flashcards que resumen todas las razones por las cuales uno no debería consumir. ¿Por qué? Porque en ese momento, cognitivamente, todos los argumentos para consumir se van a activar. ¿Se entiende, digamos, el punto? Es como cuando ustedes hacen dieta, tú empiezas a hacer toda clase de razones por las cuales la dieta debería ser alterada. ¿Sí? ¿El resumen se hace con el paciente en la sesión? Sí, justamente es una cosa colaborativa, digamos, tiene que ser conjunto de conclusiones a que vos llegás por las cuales elegís no consumir. Como esto no es una cosa que vos puedas imponer, esencialmente tenés que acordar con el paciente sobre la base de qué valor no va a consumir, porque ¿se entiende el punto? El paciente tiene que decidir no consumir. Para decidir no consumir lo tiene que hacer en línea con algo que sea relevante para él. Yo cuando planteo esto del narcotráfico estoy tratando de tocar algún valor más profundo del paciente porque en definitiva son los valores lo que hacen que la gente sostenga conductas que no son placenteras, digamos, o son complicadas a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, si la persona puede mirar eso en el momento crítico, o sea que es muy común que los pacientes te digan, yo en ese momento me acordé de usted. Sí. El sábado estaba contando de un paciente que tenía que hacer una tarea, en el momento de la tarea, cuando enfrenta la circunstancia piensa, no tengo ganas de hacerlo, y después piensa, si tengo la sesión el lunes con Eduardo y le digo que no lo hice, ¿cómo voy a sentir? Entonces decide hacerlo. Entonces, ahí vos ves un ejemplo de cómo lo crítico es lo que pasa en ese instante. Sí. También la importancia de la alianza terapéutica. Totalmente, sí. Y cómo vos al principio podés funcionar como un factor externo de control. Porque yo hago eso en términos de los intereses del paciente. Y era un paciente con problemas de personalidad importante, digamos, que vino a la consulta y después de trabajar como 6 meses, 8 meses, para que rindiera un examen, me llama a la mañana de ese día y me dice que piensa que no va a rendir. Sí. Yo le dije, si no rendí, yo te reviento. Sí. Me has hecho trabajar 8 meses y todo eso, anda a rendir y no se hable más. El tipo está llamando para que yo le dé permiso. Sí. Rindió y se sacó 8. Sí. Ahora, ¿yo por qué hago eso? Yo no me puedo meter en la vida del paciente y decirle lo que tiene que hacer, pero si él me consulta porque eso es importante y me autoriza, entonces ahí tiene que ser implacable, ¿sí? Porque estás abogando por los intereses de él. ¿Sí? Si los cirujanos empezaran a cancelar las operaciones porque a la paciente le da miedo, no operarían a nadie, digamos. Por eso los duermen primero. Técnicas de imaginería. Una de las
formas también es de corporizar el craving. Una técnica de imaginería es imaginárselo como un monstruo. Sí. Desarrollar cogniciones alternativas. Y asignación de actividades. Una de las cosas importantes, por ejemplo, el componente de activación conductual, que vos hagas agendas con los pacientes de actividades para que no haya huecos de los problemáticos asociados al consumo. Repasando rápidamente esto entonces, la atención, focalizar la atención en el contexto, iniciar una conversación. Esto, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos vos tenés la posibilidad de llamar por teléfono a una persona que está asignada a vos, o sea que en el momento de riesgo vos puedes hablar con alguien que te va a persuadir de no consumir. Iniciar una actividad que tenga una alta demanda de desempeño cognitivo, esas tareas que son difíciles, sudoku, ejercicios matemáticos. Abandonar los entornos que están llenos de señales, de indicios asociados con el consumo. Ante el riesgo, salir del contexto problemático. Bueno, en el tratamiento clásico, la reestructuración cognitiva, todo el desarrollo de argumentaciones en contra del consumo. Bueno, acá tenemos los flashcards. Generar imágenes alternativas. Una de las imágenes en las que se puede trabajar es en la del self, como un self competente, ¿sí?, que decide no consumir. Imaginarte dentro de unas horas no habiendo consumido o habiendo consumido. Y una idea importante, y para terminar la clase por hoy por lo menos, es: en general se les dice a los pacientes con trastorno límite, a los pacientes que tienen este tipo de problemas, que traten de crear más en lugar de consumir tanto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto y por qué la relación con Seligman? Seligman hace una reflexión bastante interesante sobre el tema del placer y lo que podemos llamar gratificación. Vieron que si uno se come un helado, eso es muy rico, ¿sí?, o puede ser rico, a mí no me gustan particularmente, pero puede ser rico. Ahora, vieron que no hay muchas ciudades que tengan monumentos a la gente que come helado, digamos, ¿sí? Hay cosas que son placer, que me mira con una expresión extraña, pero es así, fíjese que no es muy frecuente. ¿Sí? Digo, hay muchas cosas que son placenteras pero que no involucran nada relacionado con nuestros valores. Ver la tele puede ser divertido, pero uno difícilmente puede decirle a los nietos: yo a tu edad veía la tele todo el tiempo, digamos. ¿Sí? Entonces, muchas veces estos pacientes, cuando se habla de la tolerancia al malestar y todo eso, o la conducta valorada, la gratificación es cuando vos lográs algo atravesando dificultades, gobernado por un valor, y finalmente alcanzás algún resultado. ¿Sí? Por ejemplo, recibirte es una cosa que involucra un montón de tolerancia al malestar, persistencia a largo plazo, etcétera, etcétera, pero es algo después de lo que vos te sentís orgulloso. ¿Sí? La cultura del consumo de drogas está muy del lado de, viste, como el placer instantáneo, la gratificación inmediata, y no genera nada de lo cual vos puedas después derivar alguna sensación de logro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vos fíjate, por ejemplo, yo puedo sentirme bien contribuyendo con mi comunidad no consumiendo drogas, ¿sí?, sencillamente por no hacer, ¿sí?, por la tarea relativamente sencilla de renunciar a una experiencia, digamos, placentera, pero que tiene un alto costo para la comunidad en la que yo vivo. ¿Sí? Entonces, la idea en general, digamos, también es sacar a estas personas, ¿sí?, de esta idea como de gratificación, digamos, de placer inmediato,
y pensar las cosas en otros términos. ¿Sí? Como me decía un paciente, me decía, yo no puedo ir a la Greenfield si no consumir. ¿Sí? Lo cual es un planteo bastante razonable. ¿Sí? La parte del planteo que el paciente no se hace es porque tiene que ir a la Greenfield. ¿Sí? Que claramente te pueden gustar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, el punto? Pero cuando los romanos vendían esclavas también debe haber sido fantástico ir al mercado a comprar mujeres. Sí. Pero bueno, que si uno dice hoy en día suena como un poquito incorrecto desde el punto de vista. Bueno, sí, es probable que en 50 o 100 años nosotros no le parezcamos muy correctos políticamente a las sociedades del futuro con esta alegría de consumamos porque es divertido. Sí. ¿Se entiende, digamos, el punto? Entonces, para ir a la cuestión estrictamente psicológica, y yendo un poco a lo que vos me preguntabas antes, en general tratamos de trabajar con que la conducta esté conectada con valores. Es muy difícil de modificarlo, y la idea es, si vos intentás cambiar como todo antes de cambiar el consumo, no vas a cambiar nunca. Entonces lo que tratás de pensar es, primero, qué grado de control tiene el paciente, porque no puedes tener conducta gobernada por valores con cero control. Tiene que haber condiciones objetivas para que haya conducta gobernada por valores. Y lo segundo es en términos de qué y para qué, por qué valor, digamos, el paciente podría fijar la meta del no consumo. Porque si no es una motivación intrínseca, si no es algo que se relacione con él, si es una cosa del exterior, la probabilidad es muy baja. ¿Sí? Con este paciente, por ejemplo, me dice que cuando sea padre va a dejar de consumir. Yo pienso que eso es altamente probable. Pero porque él ve la paternidad como una responsabilidad que no acepta la inclusión del consumo. Tal vez después cambie de idea, no lo sé, pero suena bastante creíble. Entonces, más allá de lo que yo te contesté, que es el tema de la conceptualización, tenés que mirar la secuencia. Un punto bastante importante sobre esto es cuáles son los valores del paciente. Fíjense que algo muy similar, para terminar la clase, es lo que les plantea Fuhrman a las pacientes con los trastornos alimentarios más serios. Él les pregunta, ¿qué clase de vida querés tener? ¿Qué querés de tu vida en el futuro? Y después les hace ver que tener un trastorno alimentario es incompatible con la vida esa que quieren. Entonces, el tipo no le está imponiendo el tratamiento, simplemente le está mostrando que no va a poder tener esa vida que se relaciona con sus valores, ¿sí?, a menos que haga algo respecto del trastorno alimentario. Entonces, cuando nosotros usamos las bolsas, veo las diferencias culturales que yo siempre se los menciono. Cuando sacaron lo de la bolsa en Alemania, el gobierno ha calculado un 95% de cumplimiento y faltaron bolsas porque los alemanes cumplieron al 99%. El 1% debían ser extranjeros residentes en Alemania, digamos. Entonces ahí vos ves cómo para los alemanes el cumplimiento de las normas es algo como extremadamente importante. Acá el gobierno te amenaza con que te va a sacar las bolsas del supermercado. Sí. Así que acostúmbrate porque no va a haber más. Digamos. ¿Se entiende? Digamos, ¿cierto? Entonces, las filosofías son distintas. Sí. Ahora, en la medida en que la gente empieza a tener más preocupación por el medio ambiente, también es más probable que cambien el uso de la bolsa. ¿Se entiende el punto? Ahora, lo van a hacer, yendo un poco a esto, en función de que perciban eso como un valor. Bueno, vamos a cuidar el medio ambiente. Entonces el argumento es, lo que yo haga hace una diferencia, y yo solo no. Pero si todo el mundo piensa igual, ¿sí?, nadie va a modificar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, ahí tenés algunos ejemplos de las cosas que uno podría usar, analogías de cómo cambiarse el comportamiento. Y puedes cambiarlo, sí, fíjense que los cambios culturales son enormes. Cosas que hace 20 años hubieran sido inconcebibles en Argentina, ahora pasan. El tema del cigarrillo es clarísimo. El cambio es muy grande. Bueno, terminamos hoy.